Hola amigos y amigas del campamento de Lampa del Saler y del campamento Félix Rodríguez de la Fuente. Hoy, por fin, he ido a por los pollitos de vencejo que tiene la Generalitat Valenciana. Hay gente que cuando los ve que se han caído del nido los acerca hasta el Centro de Recuperación de Especies del Saler, en Valencia, y allí los técnicos, la gente que tienen en prácticas, les va dando de comer. No os podéis imaginar lo que tienen. Tienen pollitos de avión común, tienen un pollo de arrendajo, que yo no había visto nunca, tienen un pollito de tórtola, tórtola turca, tienen pollitos de estorninos, tienen pollitos de gorriones, tienen pollitos de jilgueros, bueno, un sitio súper curioso. Algunos de los que son más fáciles de criar son los pollitos de vencejos. Y el campamento Félix Rodríguez de la Fuente, el proyecto educativo de Quirós Educación, lleva participando en ese programa de cría, echando una mano, pero también con fines educativos, desde hace un montón de años. Ahora la verdad ya no lo recuerdo, creo que este debe ser el quinto o el sexto año. Así que he ido al Centro de Recuperación de Especies y Chema, el veterinario jefe muy amable, pues nos ha preparado 2 pollitos de vencejos para que estén en este primer campamento de Lampa del Saler en Begís y luego nos los podamos llevar a Poza de la Sal en el campamento Félix Rodríguez de la Fuente. Y si todo va bien, como hicimos el año pasado en Riodeva en el Campo Félix, los soltaremos y estos pollitos que casi mueren en el suelo, gracias a la gente que los recogió, gracias a nuestra recuperación de especies y gracias a nuestro proyecto educativo, podrán volar y quién sabe si dentro de poco estar en África y regresar el año que viene. Así que ahora lo que toca, les han dado de comer como sobre las 11:30, algo así, pues unas 3 horas después más o menos, les vamos a dar de comer esto, grillos ahora nos dan congelados, pero nos los dan congelados para que se conserven bien. Yo les he dejado un ratito descongelándose y ahora pues se los voy a dar, ¿vale? Esto es lo que nos ayudarán y lo que harán los chavales en estos 2 campamentos. Aquí tenemos... bueno, hay una cosa importante, si estuvieran un poco más crecidos, ya no... Aquí tenemos ahora ventanas abiertas para no hacernos de calor, pero ya no lo haríamos así, cerraríamos todo porque se pueden ir volando. Pero bueno, todavía no. Me han dado 2, que como vais a ver... Espera que se ha agarrado muy bien del papel. Como vais a ver, son muy buenos comedores, ¿veis? Ya tiene el instinto ahí de ponerse a comer enseguida, ¿vale? Y eso nos va a ayudar a que sea muy fáciles darles de comer. Nos han dicho que les demos unos... mi dedo no, el grillo. Unos 7 o 8, ¿vale? En cada toma. Ahí. Como veis, parece que tienen un pico pequeño, pero luego tiene una bocaza enorme, ¿vale? Está un año sin darles, un segundín, que a ver si ahora lo hago bien. Ahora sí, perfecto, ya lo tenemos. Mirad lo que bonito, ¿vale? Está poco a poco sacando las alas, todavía las tiene encañonadas, ¿vale? Ahí se ve. Aquí lo podéis ver, ¿ok? Este es uno de los pollitos, ahora le voy a dar el resto, pero así os enseño el siguiente. En la caja, que ya se la cambiaremos por una más grande, esta es la que nos ha dado la Generalitat, aquí está el otro pollito, como veis, también un buen comedor, muy activo, ¿vale? ¿Veis? Pues una de las cosas importantes es, aparte de darles de comer puntualmente, cambiarles el papel porque van haciendo cacota todos, se les van cayendo como una especie de pielecitas de los cañones por donde salen las plumas y para tenerlo bien limpio. Entonces, es una experiencia muy bonita. Por un lado estamos ayudando a estos pollos de vencejo a que puedan sobrevivir, que no es poca cosa, porque por cómo estamos viviendo las personas, cada vez hay menos aves en general en nuestro país, de todas las especies, y a los vencejos lo que les pasa es que como comen insectos y utilizamos un montón de productos químicos para acabar con esos insectos en la agricultura, pues en parte encuentran menos insectos para poder comer, ¿no? También destrozamos un poco sus hábitats, todo, bueno, entonces está bien poder echar una mano, pero aparte es una experiencia educativa súper bonita con los participantes de los 2 campamentos. Así que bueno, os dejo, que tengo una tarea que hacer, tengo que alimentar a estos pollitos y nos vemos enseguida en el campamento de Lampa del Saler en Begís y en Poza de la Sal con los linces de Félix Rodríguez de la Fuente. Hasta luego.